comenzamos la clase de lenguaje, chiquillos, chiquillas. Bienvenidos nuevamente este día sábado, la última clase ya de lenguaje por el día. Por supuesto, vamos a seguir con clases, pero por hoy. Chiquillos, tengan ustedes muy buenas tardes. Comenzamos entonces la clase del día de hoy y como siempre, ustedes saben, ya me conocen, ¿cierto? Ya llevamos varios sábados juntos. Si es que necesitan que vayamos más lento, ustedes me lo dicen y me dicen, profe, más lento, porque ustedes saben que a veces me pongo a hablar mucho y muy rápido. Así que me avisan nomás y lo ralentizamos la clase. Ya, como dice ahí en la imagen, ¿cierto? Lo que vamos a ver el día de hoy es género dramático y cómic. Es decir, vamos a ver dos conceptos importantes. Ambos, por supuesto, están relacionados. Así que vamos a estar pendientes ahí con el género dramático y cómic. Partimos con el primero, con el género dramático, ¿cierto? Pero antes vamos a recordar que hemos estado viendo este recuadro durante todas las clases porque hemos estado hablando precisamente con respecto al texto literario. Del texto literario hemos dicho entonces que hemos visto el género narrativo con los cuentos y novelas, el género lírico con las poesías y el género dramático con lo que habíamos dicho, ¿cierto? Las obras dramáticas. Sin embargo, lo que habíamos estado viendo en las últimas clases corresponde a literatura contemporánea. Recordamos, ¿cierto?, que la literatura contemporánea era aquella que había aparecido en el siglo XX, es decir, durante los años 1900 a 1999. Partíamos con un siglo donde no había muchos avances y terminamos con el siglo, y si lo recordamos, ¿cierto?, terminamos con el siglo creyendo que íbamos a morir todos apocalípticamente gracias a la manipulación de las máquinas, cosa que por supuesto y afortunadamente no ocurrió. Pero decíamos que en relación a la literatura contemporánea, esta literatura había avanzado, ¿cierto?, y se estaba desviando para dejar de ser solamente texto escrito, como lo conocemos en los cuentos, las novelas, las poesías y las obras dramáticas, sino que estaba progresando y se estaba haciendo amiga, podríamos decirlo, de otras manifestaciones culturales como ocurría con la pintura, la fotografía, el cine, y el día de hoy vamos a ver cómo nos seguimos relacionando entonces literariamente a través de los dibujos, a través de lo que podríamos llamar como las pinturas. Pero para eso vamos a recordar, ¿cierto? Porque esto es del nivel 1, pero de todas maneras les vamos a recordar elementos del género dramático. Tal como ocurría con el género narrativo y tal como ocurría con el género lírico, el género dramático también tiene sus orígenes en la antigua Grecia, pero más que nada lo tiene que ver con el tema del drama, ¿cierto? La palabra dramático proviene de drama, como decíamos, ¿cierto? Y el drama es toda aquella acción o toda aquella creación realizada por un dramaturgo. El dramaturgo es la persona que crea las obras dramáticas, es el escritor básicamente, ¿cierto? Y por eso toma este nombre de dramaturgo, porque escribe drama. Uno de los elementos fundamentales y principales y más importantes del género dramático es el conflicto humano. La palabra conflicto es una de las palabras más importantes del género dramático, y si nos vemos allá, ¿cierto?, en los dibujitos, fíjense que tenemos una carita feliz y una carita triste. Esa carita feliz y la carita triste, tan representativa del teatro, lo hemos visto a lo mejor más de alguna vez cuando se están anunciando estos espectáculos como los Santiagos a 1000 o las, no sé, en regiones también tiene otro nombre, ¿cierto? Pero después le cambiaron el nombre, ahora se llama Teatro a 1000 para no excluir a las regiones, por supuesto. Tenemos acá esta carita, ¿cierto?, que teníamos la carita feliz y la carita triste, precisamente porque el género dramático lo que hace es tratar de imitar las vivencias de las personas, donde a veces estamos felices y nos estamos riendo y a veces estamos un poco triste y estamos llorando o tenemos la mueca de tristeza, ¿cierto? Entonces, el género dramático va a ser aquel texto que se caracteriza principalmente por presentar los conflictos humanos, muy humanos, ¿cierto?, a través del diálogo de los personajes. En el género dramático, así como decíamos que en el género lírico teníamos al hablante lírico y en el género narrativo teníamos al narrador, que eran dos entes ficticios que habían sido creados por el escritor. En el género dramático no tenemos este ente ficticio, sino que son los personajes quienes están encargados de contarnos cómo la narración o cómo la información va a ir progresando, va a ir avanzando, por supuesto a través de este eje que es la acción o el conflicto dramático.
Entonces, tenemos instancias dramáticas, tenemos algunas formas dramáticas que son las maneras en las que se va a presentar este conflicto dramático. Vamos a tener obras que nos van a presentar solamente muerte, desolación y traición y cosas malas. Vamos a tener obras que nos van a presentar cosas felices, risibles y ridículas de las que nosotros nos vamos a reír. Y finalmente vamos a tener el drama, que es de donde sale el nombre de género dramático. Las tragedias, entonces, van a ser aquellas obras dramáticas donde todo es terrible, donde el personaje generalmente termina muerto o le pasan cosas muy malas, muy horribles, por lo que el protagonista lo que hace es enfrentarse siempre a un destino que suele ser fatal, suele morir, suele ser... El nombre lo dice, es una tragedia, literalmente. Le pasan puras cosas malas a este personaje y lamentablemente no puede escapar de ellas. Por otro lado, vamos a tener la forma dramática de la comedia, donde tal como es el nombre, ¿cierto?, de lo cómico, nos vamos a reír. La comedia, entonces, el contenido que presenta es una motivación humana exagerada, ridícula, de la que nosotros nos vamos a reír. El personaje se va a caer y nos vamos a reír, el personaje va a decir algo gracioso y nos vamos a reír, y así sucesivamente. La tragedia es para sufrir, la comedia es para reírnos, y la tercera forma dramática que vamos a tener es lo que conocemos como drama, de ahí viene el nombre, ¿cierto?, de género dramático, también conocido como tragicomedia. La tragicomedia o el drama lo que presenta es un conflicto humano, ¿cierto?, contra las circunstancias de la vida, contra las cosas que nos rodean. Por lo tanto, y tal como la vida misma, el drama va a presentar entonces tanto tragedia como comedia. Por eso se toma el nombre de la tragicomedia. Mezcla los dos, donde nos vamos a reír, donde vamos a sufrir, y vamos a llorar, y nos vamos a reír, y así sucesivamente, y en constante evolución. Las teleseries, por ejemplo, que son representaciones de este género dramático, porque lo describe de todas maneras un dramaturgo, se pone en ejecución, lo vemos a través de a través de la televisión. Las teleseries, por ejemplo, generalmente presentan drama, generalmente presentan tragicomedia, donde tenemos un personaje que sufre, llora, se cayó de la escalera, perdió la guagua, le robaron la guagua, quedó ciega de los ojos con chaleval y todas esas cosas que salen en las teleseries terribles, ¿cierto? Pero igual tenemos un personaje del que nos vamos a reír. Tal vez el borrachito del pueblo, tal vez, qué sé yo, algún niñito que sale con algún disparate, ¿cierto? Pero distintos personajes que en el fondo vamos a ver el que sufre y le pasan cosas y es tan bueno y le pasan cosas, y el personaje risible del que nosotros reímos y nos agraciamos con él, y a veces le va tan bien a este personaje que incluso tiene su serie aparte, porque le va muy 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 bien. Entonces, el drama o la tragicomedia va a ser esta mezcla. Los personajes se van a reír, los personajes van a sufrir, pero van a hacerlo más o menos y casi en la misma medida. Ahora, dijimos que uno de los elementos, si vamos muy rápido, chiquillos, díganlo, no he visto nada en el chat por si acaso, porque esta clase también lo hemos anunciado otras veces, cuando las clases son rápidas, esta también va a ser un poquitito intensa y rápida. Así que cualquier duda, me dicen en el chat, profe, va muy rápido, y paramos un poco y explicamos algo mejor, ya, pero hasta el momento no me han dicho nada, así que seguimos. Ya, decíamos que una de las palabras más importantes en torno al género dramático era el conflicto. El drama. ¿Por qué? Porque sin conflicto, sin drama, la obra literaria, la obra dramática sería sumamente fome, pues no habría nada que contar. Por lo tanto, es el conflicto el que genera la acción dramática, es el conflicto el que genera que los personajes se enfrenten, es el conflicto el que genera que todo vaya transcurriendo en la medida en que también vamos a esperar que se solucione. Por lo tanto, el conflicto es el que genera la acción dramática, tal como habíamos dicho, ¿cierto? Y en el conflicto, hay dos fuerzas que se oponen. Generalmente, y lo que vemos con mayor cotidianidad, ¿cierto?, es que estas dos fuerzas que se oponen son dos personajes. El personaje bueno y el personaje malo, el angelito y el diablito. Tenemos dos personajes que se oponen. Sin embargo, también puede ocurrir que el personaje principal, el personaje que desarrolla la mayoría de las acciones, no tenga ninguna persona en contra, sino que sean las circunstancias las que lo rodean las que están en contra de él. Puede ser, por ejemplo, que él mismo se sienta siempre muy triste, agobiado, esté entrando en depresión, tenga algún conflicto interno, tenga alguna culpa que no lo deja vivir. Es él quien mismo se presenta su conflicto. O el conflicto puede estar dado a nivel, ¿cierto?, externo.
una guerra, una hambruna, la separación de los papás, qué sé yo, cosas externas a él, algo que ocurre por fuera, no de manera interna, sino que ocurre por fuera. Por lo tanto, el conflicto, decíamos, y la definición es la oposición entre dos fuerzas. Sin embargo, esta oposición entre las dos fuerzas también se puede dar porque esta otra fuerza es el mismo personaje, pero este personaje está sufriendo, ya sea de manera interna o de manera externa. Por eso y dice ahí que las dos fuerzas que se oponen pueden ser reales o ficticias para el personaje, precisamente porque decíamos, el género dramático es un elemento ficticio, sin embargo, para el personaje, en ese momento, para el personaje, no para nosotros, el conflicto va a ser real. Y el conflicto va a ser el que lo va a motivar a buscar, ¿cierto?, los distintos elementos que necesite. Ya, y en relación a cómo está estructurado, cómo vamos a ver y nos vamos a enfrentar el texto dramático, es lo que vemos allá en el recuadro, ¿cierto?, verde. El género dramático, cuando vimos el género narrativo, decíamos que se escribía de lado a lado, en prosa, se escribía de margen a margen. El género lírico tenía esta forma, ¿cierto?, de la estructura del verso, estrofa, rima. Lo veíamos y lo reconocíamos. Sin embargo, el género dramático tiene esta disposición espacial donde, me voy a ayudar con el cursor, acá, donde se nos presentan los personajes aquí enunciados. Nos dice que los personajes aparecen de esta manera, ¿cierto? Están enunciados. Ellos no dicen... No es como el género narrativo donde dice, bueno, y doña Francisca dijo, y doña Irene le respondió, y bla, 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 sino que acá doña Francisca, dos puntos, y sabemos que lo que sigue a continuación es un diálogo, o son frases, o son oraciones, ¿qué dice doña Francisca? Acá en el caso de doña Irene, este diálogo lo dice doña Irene, y así sucesivamente. De esta manera, entonces, vamos a decir que la estructura externa del género dramático, es decir, cómo se presenta la narración en el género dramático, es precisamente a través de los diálogos. Los diálogos son las emisiones orales que cada uno de los personajes realiza y mediante el cual nosotros podemos saber cómo va evolucionando la trama, cómo va evolucionando el conflicto que posean los personajes. Por eso dice aquí que se presenta junto a las acciones y movimientos que realizan el personaje. Entonces, fijémonos acá, este texto es un fragmento del Sí de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. Y dice, doña Francisca, dos puntos. ¿Nos vamos adentro, mamá, o nos quedamos aquí? Quien responde es doña Irene y le dice, ahora, niña, que quiero descansar un rato. Aparece otro personaje masculino, don Diego. Hoy se ha dejado sentir el calor en forma. Y nuevamente doña Irene contesta, y qué fresco tienen aquel locutorio, vaya, está hecho un cielo. Hasta ahí, esto rojo lo vamos después, hasta ahí sabemos entonces, gracias a los diálogos, que doña Francisca y doña Irene, por ejemplo, poseen una relación de madre e hija, porque doña Francisca le habla, ¿cierto? Hace una pregunta, quien responde es doña Irene. Y en la pregunta que se hace, nos dice doña Francisca, ¿nos vamos adentro, mamá, o nos quedamos aquí? Quien responde, doña Irene. Por lo tanto, sabemos que doña Irene y doña Francisca son madre e hija. Doña Francisca la hija, doña Irene la madre. Ahora, niña, que quiero descansar un rato, le responde don Diego y vuelve a responder doña Irene, súper metiche porque es la que más habla. Tenemos tres personajes entonces en este fragmento de El Sí de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. Y lo que aparece en rojo, por eso decíamos, lo vamos a leer después, lo que aparece en rojo tiene otro nombre. El diálogo son las emisiones orales que hace cada uno de los personajes, mientras que la acotación, ¿cierto? Lo que está aquí marcado en rojo, son indicaciones que dirigen a los actores y los cambios de escenarios. Las acotaciones, los dramaturgos las dejan ahí precisamente para que nosotros sepamos qué es lo que están haciendo los personajes mientras están hablando. Los dramaturgos dejan las acotaciones precisamente para saber cómo tiene que estar decorado el ambiente, qué es lo que tiene que aparecer en el escenario, cómo es el contexto en el que se encuentran los personajes y así sucesivamente. Por lo tanto, fíjense que acá que doña Irene, cuando don Diego dice, hoy se ha dejado sentir el calor en forma, y doña Irene dice, ¿y qué fresco tienen aquí el locutorio? Vaya, está hecho un cielo. Dice, en rojo, marcado, siéntase doña Francisca junto a su madre. Es decir, mientras doña Irene está ahí toda cocoroca diciendo, ¡y qué fresco tienen aquel locutorio! Vaya, está hecho un cielo. Mientras ella dice eso, doña Francisca, que había sido la primera en hablar, debe sentarse junto a su madre. Como sabemos que es su madre, porque doña Irene responde cuando ella habla de mamá.
Por lo tanto, las acotaciones son indicaciones que dirigen a los actores y los cambios de escenario, nos entregan información a nosotros lectores, porque sabemos entonces acá que doña Francisca se sentó al lado de la mamá, había estado de pie, ¿cierto? Y, ojo con esto, las acotaciones van a aparecer generalmente entre paréntesis, estas marcas, ¿cierto?, ortográficas, que son dos signos que son más o menos así, paréntesis, ¿cierto? Y además aparece generalmente con otro tipo de letra. Generalmente aparece en cursiva. De esa manera nosotros sabemos que esto, ¿cierto? Siéntase doña Francisca junto a su madre, no es algo que dice doña Irene, sino que es una indicación que nos deja el dramaturgo para saber qué es lo que hace doña Francisca. Así que ojo con eso. Las acotaciones no se leen en voz alta cuando nosotros estamos realizando o poniendo en práctica un género dramático, sino que es una indicación que nos dejaron ahí para que sepamos qué es lo que tienen que hacer los personajes. Ahora, ¿por qué vamos a ver género dramático y cómic en la misma clase? Precisamente porque el cómic está relacionado íntimamente con el género dramático. El cómic son aquellas historietas, ¿cierto? Ese es otro nombre que tienen los cómics. Son aquellas historietas que nosotros generalmente nos encontramos al final de los diarios, de los periódicos que nos entregan. No salen en todos, pero salen en la mayoría, sobre todo en aquellos de divulgación gratuita y nacional, ¿cierto? Que son los que nos entregan en la vía pública, ya sea en la mañana o en la tarde, como el Publimetro o el diario La Hora, que al final de sus páginas aparece, ¿cierto?, unos dibujitos con texto y nosotros los leemos, nos reímos y nos vamos para la casa o nos vamos para el trabajo. Entonces, el cómic es una serie de dibujos con o sin texto que presentan un relato. El cómic va a mezclar entonces tanto dibujo como expresión literaria, ¿cierto? Y texto como expresión de lo que nos quiere decir el autor. Y por eso mismo el cómic se asemeja mucho al género narrativo y al género dramático, porque el cómic nos cuenta secuencialmente qué es lo que va pasando con los personajes. Los cómics además suelen presentarse en papel, pero como todo ha ido evolucionando, sabemos también que se pueden presentar en formato digital. Ahora, así como teníamos en el género dramático, ¿cierto? Teníamos al dramaturgo, que era la persona que crea la obra dramática. En el cómic tenemos la aparición del autor, que se llama historietista, que es quien se encarga de dibujar, escribir y hacer un sinnúmero de cosas con los cómics. Pero esta parte, ¿cierto? Y en la primera es donde me quiero detener. Dice que el cómic es una serie de dibujos con o sin textos que presentan un relato. Entonces, fíjense acá, ¿cierto? Tenemos acá el primer cómic Condorito, conocido por todos los chilenos, de Quino, ¿cierto? Perdón, de Quino, nada que ver, de Pepo, muy conocidísimo, que se han hecho películas, han hecho dibujitos para la televisión, etcétera. Y en la siguiente tenemos a Mafalda, ahora sí de Quino, Argentina, pero también reconocido a nivel latinoamericana, incluso mundial. Entonces, en la primera tenemos dos personajes quienes van conversando. ¿Cómo sabemos que van conversando? Porque aparece esto aquí con texto, ¿cierto? Entonces sale ahí Condorito con Coné, con su sobrino, y dice: hoy día la profesora nos enseñó a escribir, yo escribí 3 palabras en el pizarrón. Siguiente imagen, tenemos a Condorito y dice: ¿sí? ¿Qué palabras? Y el niño responde: no sé. Siguiente cuadro, todavía no nos ha enseñado a leer. Y ahí aparece Condorito volando con su clásico plop. Entonces, en este cuadro tenemos un cómic con diálogo, con texto, si se fijan, ¿cierto? Tenemos el uso de las imágenes, tanto del fondo como los mismos personajes, y además tenemos los diálogos aquí entre ellos, por lo que se configuran como texto. Sin embargo, en la siguiente historieta, que es de Mafalda, ¿cierto? Esta historieta argentina, fíjense que en ninguna parte aparecen letras, salvo acá que aparece un número que no sé qué significa, y acá al final que sale la firma del historietista. Pero ese dibujo, ese números claramente no son importantes porque si no sabríamos qué son. Pero tenemos acá una serie de dibujos donde no aparece absolutamente nada de texto, pero nosotros tenemos que interpretar finalmente qué es lo que pasa. Lo mismo ocurre con el género dramático cuando los personajes no hablan, sino que están haciendo cosas. Entonces tenemos en la primera imagen a esta niñita que va ahí toda feliz, ¿cierto? Con su maceta, con la plantita. Siguiente imagen, tenemos a la niña que mira sus zapatos y resulta que se le desabrochó un botón o se le desabrochó, ¿cierto?, los cordones, que se queda mirando. La siguiente imagen deja a esta plantita al lado del globo terráqueo, al lado del mundo, mientras se ata las agujetas o los
cordones de los zapatos. Y en la siguiente imagen, que había ella dejado su plantita al lado del globo terráqueo del mundo, en la siguiente imagen vemos a la pobre plantita muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que Mafalda, como personaje que es totalmente crítico de cómo vivimos los seres humanos, dice, bueno, el mundo está arruinado y por suerte y lamentablemente contagió a mi pobre plantita y mi plantita también se murió. Ya, ahora, el cómic, ¿cierto? Nosotros vimos aquí con los ejemplos de Mafalda y de Condorito, vimos que cada imagen iba representando... Perdón, chiquillos. Cada imagen iba representando distintas cosas. Estas distintas imágenes que iban representando distintas cosas tienen por nombre viñeta o también conocidas como un cuadro. La viñeta es cada uno de los cuadros que aparecen, ¿cierto?, en la narración o en la aparición de las imágenes, ¿cierto? Y están relacionadas una con otra de manera secuencial, es decir, establecen una secuencia una con la otra. Ahora, las viñetas generalmente están delimitadas, es decir, están enmarcadas, las tienen alrededor estos recuadros negros. De esa manera nosotros sabemos cuántas viñetas tiene un cómic. Ahora, decíamos que la información que aparece, ¿cierto?, está ordenada de manera secuencial. Vemos aquí, fíjense que dice viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3. Tenemos aquí a Garfield, también un clásico, ¿cierto? Tenemos acá a Garfield que va caminando. Sabemos que va caminando por la posición de sus pies. Y no solamente por eso, sino que además porque decíamos que teníamos que fijarnos en todos los elementos que nos muestra el cómic. Tenemos aquí un cartel con una galleta al medio y dice desaparecida. En la siguiente viñeta, ese desaparecida ya no está, aparece solamente la mitad y ha sido reemplazada por un nuevo cuadro, ¿cierto? Que dice, ¿me has visto? Y aparece ahí la galleta nuevamente. De esa manera sabemos que Garfield además fue caminando y se fue encontrando con estos recuadros. Y en la última viñeta dice, está bien, me comí la última galleta, mientras mira ahí medio enojado a John, que también estaba pegando otra papeleta más. Sabemos que Garfield ha ido avanzando por el fondo. Tenemos aquí la aparición del cartel con la galleta que dice desaparecida. Después la siguiente aparece solamente la mitad. Y aparece un nuevo cartel que dice me has visto y con la galleta ahí. Y en la siguiente aparece el me has visto, pero también aparece la mitad. El mismo efecto que ocurre acá aparece también aquí en la mitad porque significa que Garfield ha ido caminando. Por lo tanto, la información que se presenta es establecida de manera secuencial. Una va detrás de la otra. Dijimos que otro de los elementos importantísimos con respecto al cómic es precisamente el dibujo. Fíjense acá que tenemos un cómic que tampoco tiene palabras, por lo tanto el dibujo es aún más importante acá que la palabra misma. El dibujo son representaciones de los que se dice en el texto, tenemos que interpretarlo entonces para ir entendiendo qué es lo que va ocurriendo. Tenemos acá 3 viñetas, el mismo personaje en cada una de ellas, lo reconocemos por su gran nariz, que aquí incluso sobresale la viñeta, el pobrecito, ¿cierto? Y tenemos aquí la primera que está ahí como pensando, así como que haciendo. En la segunda le vemos solamente su cara con una ampolleta encendida. Y en la última lo tenemos ahí afanado, escribiendo, dibujando o haciendo algo. Por lo tanto, en la segunda imagen lo vemos, ¿cierto? Aquí con su cara y aparece una ampolleta. Y nosotros tenemos una frase que dice, se me iluminó la ampolleta. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos una idea, que nos acordamos de algo, que algo ocurrió, que me acordé de algo. Por lo tanto, el dibujo nos representa muchas veces las cosas que quiere decir el cómic. Por eso dice aquí que algunas veces lo que piensan o sienten los personajes no se expresa con palabras, sino que se expresa solamente con signos, en este caso, de dibujos. Aquí ninguna palabra aparece, pero igual entendemos que en la primera él está pensando, en la segunda se le ocurrió una idea y en la tercera ya se puso manos a la obra para escribir lo que quería escribir acá en la primera. Ahora, ojo acá. Decíamos, lo más importante en el cómic es el dibujo. Sin embargo, también nos podemos encontrar con cómics que mezclan los textos, como ocurría ahí en el primer caso que vimos con Dorito. Ahora, este texto, que si bien decíamos no es necesario, puede aparecer, y de aparecer va a tener ciertas reglas que nosotros tenemos que seguir para saber qué es lo que ocurre dentro de ese texto y qué información me quieren dar. Entonces, tenemos acá, fíjense aquí, tenemos este es el recuadro principal. Tenemos aquí, ¿cierto?, un globo con una colita. Dice que el texto de estar presente se manifiesta en globos, carteletas, textos sueltos y onomatopeyas. En este caso nos encontramos con un globo. Globo 1,
Perdón, chiquillos. Globo 2, globo 3, globo 4, globo 5 y globo 6. Pero son todos más o menos similares, donde tenemos al globo aquí redondito, ¿cierto? Con una colita que nos indica a quién pertenece el diálogo. Me voy a devolver. Fíjense que acá sabemos a quién le pertenece cada diálogo porque las colitas están dirigidas a los personajes. Esto lo dice con E, esto lo dice con Dorito, lo dice con E y nuevamente es con E quien habla. Sabemos entonces que tenemos el globo y quién está hablando gracias a esa colita. En la siguiente imagen tenemos ahí dice grito y aparece escrito con mayúscula. Eso quiere decir que los personajes aquí no solamente están gritando porque la palabra está escrita con mayúscula, sino que además está como enojado, porque el globo, que debe ser redondito, ¿cierto? Está también ahí como estrellado, como en puntas. Está ahí como medio enojón, parece este grito. Y en el siguiente tenemos una conversación a la vez, donde nuevamente tenemos el mismo círculo, el mismo globo, ¿cierto? Pero aparecen varias colitas. Eso quiere decir que cada uno de esos personajes, que podrían aparecer acá abajo, ¿cierto? Cada uno de esos personajes va a estar diciendo lo mismo. Por eso dice conversación a la vez. Están todos conversando al mismo tiempo. El que está acá no tiene ninguna colita, pero aparece como un globo ahí como medio tipo charco de agua, ¿cierto? Tipo charco de agua en el suelo. ¿Por qué? Porque este globo corresponde a un llanto o un sudor. Lo que esté escrito, ¿cierto?, dentro de los globos va a ser el diálogo que imitan los personajes, pero en este caso el personaje no solamente va a estar hablando, sino que además va a estar llorando o va a estar así muerto, sudando porque hace calor, porque estaba haciendo ejercicio o por lo que sea. Por lo tanto, sabemos que este globo es de llanto o sudor porque estaban ahí con el diálogo, con el globo de diálogo, lo estaban ahí poniendo como con gotitas. Nos vamos a saltar nos vamos a ir al siguiente y fíjense que este de susurro, que dice susurro al medio, es muy similar al de conversación, pero aparece con la línea discontinua, ¿cierto? Y eso es porque el personaje está conversando, es un globo de conversación, pero está conversando bajito, está susurrando. No está diciéndolo en voz fuerte y voz alta que se escuche todos o que todos lo escuchen, ¿cierto? Sino que está susurrando. Por lo tanto, este globo con la línea así discontinua va a ser un globo de susurro. Dejamos este globo para el final porque es un globo especial, porque es el globo del pensamiento. En este globo, las personas que aparece el diálogo aquí, no lo está diciendo para que los demás lo escuchen. Lo están diciendo acá, en la cabeza. No aparece el diálogo manifestado, ¿cierto?, de manera oral, sino que lo está pensando. Fíjense acá, lo vimos con el de Garfield. Por eso les decía, después vamos a hablar de los globos. Porque Garfield, como es un gato, él no puede hablar. Desde el punto de vista de este universo, por supuesto. Como es un gato, Garfield no puede hablar. Por lo tanto, lo que aparece ahí es un pensamiento que tiene él y que John entiende porque ha tenido a Garfield quizás cuántos años. Pero ese globo es el de pensamiento. Lo que aparece ahí no se emite de manera oral, sino que se queda dentro de la cabeza del personaje y nadie más que él sabe lo que dice ahí. Ahora, decíamos que el texto podía estar presente manifestado en globos, carteletas, textos sueltos y onomatopeyas. Por lo tanto, vamos a ver aquí a qué nos referimos cuando hablamos de cartelas y textos sueltos. Fíjense que acá tenemos otro cómic más, pero estos textos que aparecen aquí, ¿cierto? Estos acá, no aparecen con la colita para ningún lado. Recordemos que la colita nos indica quién está hablando. Nadie lo dice, sino que aparece dentro del contexto. Son indicaciones que nos deja entonces el historietista en torno al contexto en el que se desenvuelven los mensajes o los personajes que aparecen ahí. Primera cartela, tu vida es tuya y quieres vivirla. Segunda, sos más joven, libre y tomas G-Cola. Y en la siguiente, viví, soñá, ganá con G-Cola. Argentino, ¿viste? Entonces, sabemos que son carteletas porque no aparece ninguna colita, ninguna de estas personas está diciendo eso, sino que alguien, una voz en off, lo está hablando. Y en la última viñeta, en el último recuadro, ¿cierto?, aparecen estas dos personas y ahora sí vemos que están conversando porque uno de ellos le habla a la otra y le dice, no dijeron si es rica, refiriéndose precisamente a esta G-Cola. Entonces la G-Cola, sabemos que están viendo un comercial porque en la última viñeta, fíjense que acá aparece la silueta de un televisor, de un televisor
ellos están alumbrados por la imagen, ¿cierto? O la luz del televisor mismo. Y acá fíjense que acá abajo aparece el mismo color del televisor. Por lo tanto, lo que estaban viendo era un comercial. ¿De qué? De G-Cola. Quizás cuál es la G-Cola. Ya, y dice, tu vida es tuya y quieres vivirla. ¿Qué tiene que ver eso con la Coca-Cola? Perdón, con la G-Cola. Sos joven libre y tomás G-Cola. ¿Qué tiene que ver eso con las propiedades de G-Cola? ¿Es rica, es dulce, es light? ¿Qué tiene? Viví, soñá, ganá con G-Cola. Y a veces la niña tomándose la G-Cola. ¿Y qué tiene que ver eso con la bebida? Por eso él se hace la cuestión, ¿cierto? Se cuestiona, se pregunta, o menciona que nos dijeron si la bebida era rica. Y nosotros nos vemos inmersos en este tipo de situaciones que es muy cotidiano, ¿cierto? Que vemos comerciales como de bebida, donde me dicen que haga todo, haga nada, que obedezca a mi sed, que tengo que destapar la felicidad, y ninguna de esas cosas me dice si la bebida era buena, era mala, tiene sabor a qué. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Las carteletas que aparecen acá, ¿cierto? Que nadie dice, ya lo sabemos porque no aparece la colita dirigiéndose a ninguno de los personajes que aparecen en ese recuadro o viñeta, son cartelas, son información que el historietista me deja en relación al contexto de la obra. Y finalmente dice que aparecen las onomatopeyas. Y las onomatopeyas son estos textos que aparecen acá. Si se fijan, no aparecen en ningún cuadro de diálogo de ningún tipo, sino que aparecen con bam, boom, bang, y aparece aquí incluso una bomba que no sale nada, ningún texto. Las onomatopeyas son elementos gráficos característicos de las historietas, muy, muy, muy característicos, y son transcripciones fonéticas de sonidos. En palabras más sencillas, para que se entienda, por supuesto, las onomatopeyas ponen de manifiesto algún sonido ambiente, algo que ocurre que los personajes no están diciendo, sino que les pasó en el contexto en el que se están desenvolviendo. Este boom, que puede ser de alguna explosión, de alguna bomba, ¿cierto? Fíjense que no aparece ningún cuadro de diálogo, nadie lo dice. Y aparece también la palabra boom, con gorditas, ¿cierto? No aparece escrita de manera normal con letras normales, sino que las letras están gorditas. Y además, varias de las letras que aparecen aquí aparecen envueltas en una nube, que podríamos decir que es una nube de polvo, porque acá al final también aparece una nube. El bang, que también sale aquí escrito dentro de una nube, que podría ser el humo que sale cuando se dispara alguna pistola, el BAM, que puede ser de alguna caída de algo. Fíjense que acá aparece, no se alcanza a notar muy bien, pero aparecen como unos rayos, ¿cierto? El BAM de un golpe, de alguna cosa, el disparo de la pistola también puede ser, o cuando nosotros hablamos con los más chicos y están recién aprendiendo a hablar, y nos dice, mira el guau, mira el miau, el tic-tac, el toc-toc. Todos esos sonidos, que son representaciones de los sonidos ambientes que tenemos a nuestro alrededor, son onomatopeyas. ¿Por qué las utilizamos? Porque nos dejan en mejor contexto lo que ocurre, ¿cierto?, a nuestro alrededor. El toc-toc, el tic-tac, el guau, el miau, la mu, que es la vaca, ¿cierto? ¿Cómo hace la vaca? La vaca hace mu. Son todas ellas entonces onomatopeyas. Son representaciones de los sonidos ambientes. Ya, chiquillos, entonces vamos a hacer súper cortito los ejercicios, los vamos a ver, los vamos a contestar inmediatamente. No, ustedes vayan viendo, váyanse fijando si es que lo que están contestando es la adecuado, ¿cierto? O es muy similar a lo que hablemos en clases por términos de horario. Ya, entonces fijémonos en este recuadro, ¿cierto? En nuestra viñeta tenemos dos personajes aquí. Siguiente tenemos ahí los mismos personajes, pero van subiendo de a poquito. Y en una de las penúltimas viñetas sabemos que este diálogo es de él y este diálogo es de ella debido a la colita hacia donde está dirigida, ¿cierto? No se han movido, no se han cambiado de posición, aparte de estar flotando, nada más. Él le dice, bajamos, tengo que ir a trabajar. Y ella le responde, sí, yo también. Después nos vemos, dale. Y después ya, una vez que se han despegado de ese abrazo, se va cada uno por su lado. La sensación de enamoramiento, ¿cierto? Cuando uno siente que está en las nubes. Cursi, ridículo, romántico, pero sabemos que eso ocurre. Entonces dice, ¿cuántas viñetas tiene este cómic? Fijémonos, dijimos que las viñetas estaban marcadas por estar representadas y enmarcadas por estos cuadros negros.
¿cierto? Por lo tanto, este cómic tiene 6 viñetas. La primera, ¿cierto? La 1, donde están en el suelo. La 2, donde han ido subiendo. La 3, cada vez más arriba. La 4, están muy arriba. En la quinta están más arriba aún, porque ya ni siquiera le vemos las piernas, les vemos los puros pies. Y aparece además el cuadro de diálogo. Y la sexta, donde ellos ya se han separado. Marité Cabello fue súper rápida, contestó 6. Y efectivamente, entonces, la viñeta tiene 6. Y el último ejercicio, nuevamente de Mafalda, mi favorita, me encanta. Tenemos 4 viñetas, ¿cierto? Aquí las vemos más separadas que en la anterior, que aquí están como bien juntitas, aquí están más separadas. Fíjense que hay un espacio entre cada una de ellas. Y Mafalda, media enojada por la actitud que tiene, ¿cierto? Dice, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Y alguien, no sabemos quién, porque esta colita no va dirigida a nadie, de hecho sale del cuadro, ¿cierto? Dice, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Ah, ya, la mamá le contestó. Mafalda contesta, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Entonces, tenemos acá, ¿cierto? 4 viñetas donde el texto, fíjense que cada vez ha ido creciendo más, incluso el cuadro de diálogo crece cada vez más. Dice, ¿qué intención busca cumplir el texto ennegrecido? Todas las letras están muy ennegrecidas, ¿cierto? Pero eso corresponde a un asunto gráfico, un asunto visual. Sin embargo, fíjense que acá tenemos la palabra madre destacada, la palabra hija destacada, y las palabras también ya han ido creciendo, han ido aumentando en grosor. Y en el final, ¿y nos graduamos el mismo día o no? Ya está cada vez más grande, más negrito, más potente. Entonces, ¿qué intención busca cumplir el texto ennegrecido? Precisamente recalcar el mensaje. Ella quiere dejar muy en claro que ella no va a obedecer a su mamá porque ese argumento de que yo soy tu madre y yo te lo ordeno, que clásico, lo hemos dicho más de alguna vez o lo hemos escuchado más de alguna vez, ella le dice, bueno, si tú no serías madre, entonces es que yo no soy tu hija, porque nos graduamos el mismo día. Entonces, la función que cumple este texto ennegrecido es la de recalcar el mensaje, dejar en claro que ese mensaje es muy importante. Podríamos haber respondido también que Mafalda está gritando, cosa que también queda claro porque el texto ha ido subiendo, ¿cierto? Si bien no tenemos el cuadro de diálogo como habíamos visto que era de gritos, ¿cierto? Que es como pinchoso, tiene como pinchos, ¿cierto? Tiene como ahí como estrellado. Sin embargo, vemos que el texto ha ido creciendo cada vez más y que este o no está muy muy grande. Por lo tanto, podemos asumir también que lo está gritando o lo está poniendo con mucho énfasis, con mucha importancia a esa imagen. Ya, chiquillos, entonces vamos a dar un solo minutito para saber si es que queda alguna duda de la clase, ¿cierto? Para ya ir concluyendo porque estamos en la hora. ¿Queda alguna duda? Hoy día estuvimos flojitos en el chat. Ya, entonces, chiquillos, al parecer no hay dudas y el tiempo ha ido avanzando. Quedan cordialmente invitados, chiquillos, así como la última clase, quedaron cordialmente invitados a ir, es cierto, a las municipalidades, a ver si es que habían obras dramáticas que pudieran ir a ver el fin de semana, a lo mejor con los hijos, con la familia, con la polola, con el pololo, con la pareja. Ir a las municipalidades a ver el tema del teatro municipal, ¿cierto? Donde podíamos ver obras gratuitas. Esta vez van a quedar sumamente cordial invitados a revisar las bibliotecas municipales, las bibliotecas regionales, Bibliometro y Bibliotren, donde solamente con nuestro carnet de identidad podemos sacar libros, revistas y también podemos sacar cómics. Los libros a veces nos cuesta leerlos porque vemos que son muchas palabras y pucha, que fome, que lata leer tanto a veces. Hay personas que les gusta leer, por supuesto. No somos tan extraños. Sin embargo, a los más chiquitos de las casas, ¿cierto? O a nosotros mismos nos puede llamar muchísimo la atención el cómic. El cómic es una representación gráfica, es lo más cercano que podríamos encontrar a leer una película. Por lo tanto, chiquillos, cordialmente invitados a revisar entonces estas bibliotecas municipales. Las inscripciones son gratuitas, solamente con nuestro carnet de identidad podemos participar de ellas.
Ya, entonces, terminamos la clase del día de hoy. Espero que estén súper bien, chiquillos. A descansar ahora, a almorzar, a irnos para las casas. Que estén súper bien. Un abrazo grande y nos vemos la próxima clase. Que si no me equivoco, la próxima clase va a ser en 2 semanas más porque se viene un fin de semana largo. Así que, yay, entretención. Ya, nos vemos, chiquillos. Que estén súper bien. Un abrazo súper grande y cuídense mucho. Chao, chao.